palabras y actividades, ya que una palabra sin significado es una palabra vacía. Para ello es muy importante estudiar la semántica. Y tenemos también otra duda que es para nosotros el saber qué es el significado. Entonces vamos a comenzar con la semántica. La semántica es la ciencia del significado. Esta ciencia es la que nos brinda información sobre el significado de las palabras, de los temas y de los actos que nosotros realizamos diariamente. La semántica a lo largo de su historia ha tenido tres enfoques u orientaciones. La primera de ellas es la semántica de la palabra, que sostuvo su imperio durante mediados del siglo XIX hasta finales del siglo XX. Sus mayores exponentes se ubicaron en los países de Francia y los Estados Unidos. Después podemos observar en la semántica de la oración. En esta parte de la semántica es donde se comienza a estudiar el significado de las oraciones y la importancia que se le da a partir de la lingüística negativa de Chomsky. Y por último hablamos de la semántica del texto, o más conocida como macrosemántica. Esta es una parte muy importante porque desde allí se comienza a ver a la lingüística como una de las ciencias importantes a la hora de dar el significado de las diferentes cosas. Bueno, ahora vamos a hablar del significado. Todos somos hablantes de una misma lengua natural, para nuestro caso el español. Y al hablar de determinados temas queremos dar información, queremos hacer entender algo. Y el oyente, al hablar el mismo idioma que nosotros, también sabe que le estamos hablando. Pero hay algo que es muy complicado, que es, sabemos que es el significado porque es algo que lo vivimos diariamente, pero no sabemos en sí qué es. Entonces podemos ver que el significado, le podemos dar el significado de acuerdo con los siguientes ejemplos. El primero de ellos dice, lo dicho por él significa hacer mención a este libro. Acá se nos habla de esta palabra como una referencia de la importancia de un hecho o de un acto que ha transcurrido en un determinado periodo de tiempo. El segundo dice, ese suceso no significa mucho para mí. Aquí podemos ver que la palabra significado se utiliza como valor, como la importancia que nosotros le damos a las cosas. También podemos ver otro ejemplo que es la compañía de Mari le significaba mucho para ella. Aquí podemos observar que también le damos un valor a esta palabra, pero este valor se lleva más al ámbito emocional, al ámbito sentimental. Otra forma en la que podemos usar esta palabra es como utilizando símbolos de interrogación, como por ejemplo sería, ¿qué significa esta reunión sin ser autorizada? Aquí la palabra significa, con la ayuda de los signos de interrogación, nos brinda una información y nos pide una explicación de determinado tema. Podemos hablar de otro ejemplo que es la marca de este producto significa calidad. Acá podemos ver que la palabra significa se usa como medio de asociación entre una o dos cualidades. Se usa como para describir la cualidad de un producto o para asociar una o más personas. Y por último tenemos otro ejemplo que es, lo dijo con un significado muy hondo. Acá podemos ver que el significado se usa como un medio para expresar nuestros sentimientos y nuestras emociones diarias. Acá podemos expresar lo que sentimos y lo que diariamente vivimos. Ahora les voy a hablar sobre las concepciones del significado. Desde hace mucho tiempo ha existido esa preocupación por saber qué significa el significado. Y pues esta tarea no ha sido solamente de la lingüística. También podemos observar que los psicólogos, los científicos, los matemáticos, los psicólogos quieren darle el significado a muchas cosas. Entonces podemos observar que este tema no es algo que la atribuya solamente al área de la lingüística y de la comunicación. Esto para ello Einstein ha definido el tema del significado en tres teorías. La primera es la referencial, que comprende el significado como una mención o referencia a algo. Como por ejemplo nosotros podemos ver una nube y sabemos que la nube nos quiere decir que va a llover. Es un símbolo que nos muestra un suceso que va a suceder. La teoría ideacional, que nos habla sobre que el significado es una construcción que se hace mentalmente de un suceso, de la programación que nosotros tenemos
hacia las cosas y hacia el significado. Y la comportamental que explica el significado de los actos y de la forma como nosotros respondemos hacia el significado de las cosas. Por último, les quiero decir que cada una de estas teorías por sí sola es insuficiente. Estas teorías se complementan entre sí y una sola de ellas no sería suficiente para explicar el significado, ya que esto es un tema muy grande, el cual concierne muchas ciencias. Por último, podemos hablar de la comunicación y la codificación, que acá podemos ver que los códigos son un medio en el cual nosotros podemos referenciar el significado mediante ellos. Como lo dije anteriormente, una nube es símbolo o es un código que nos indica lluvia, que nos indica brisa, que nos indica frío. Vemos una flor, nos indica belleza, nos indica color, nos indica la naturaleza. Entonces el código son las cosas que podemos asociar con un determinado significado. Para concluir, pues quería decir que el significado es todo aquello en lo cual nosotros podemos ponernos de acuerdo. Es toda aquella programación que nosotros tenemos entre nosotros mismos y que es algo que, como ya lo dije anteriormente, nos ponemos de acuerdo para llegar a ver el significado de las cosas.